el R y el SPSS? ¿O algún problema han tenido en la descarga de los programas o están listos? ¿Ninguna duda en cuanto a los programas, chiquillos? ¿No? Ya, vamos a comenzar viendo la guía entonces, desarrollándola. Y ya, el SPSS se los voy a compartir en los archivos. Ya, se los voy a compartir acá en los archivos del equipo. Acá en los archivos del equipo voy a cargar el SPSS. Voy a cargar el SPSS para que lo puedan tener. Los voy a compartir en WinRAR. El SPSS. Ahí está cargando. Lo tengan, va a quedar en el chat. El SPSS va a quedar cargado ahí en el chat para que ustedes lo puedan tener y lo puedan descargar. Ya, pero el miércoles vamos a comenzar el miércoles con el R, propiamente tal, ¿ya? El R Commander, que en sí al final es similar. Lo que no entrega el SPSS lo entrega el R. Ambos paquetes estadísticos como que se van complementando, ¿ya? Entonces, cuando lo que no entregue el R lo puede entregar el SPSS. Por eso me interesa poder enseñarle los dos. Ya les voy a enseñar el miércoles el R y el viernes me gustaría enseñarles el SPSS. Ya para que vean más o menos ahí la diferencia de lo que se está entregando, sobre todo en las tablas de frecuencia. Ahí entrega, cierto, bastante información, más información el SPSS que el R. En algunos casos el R entrega ciertos análisis que el SPSS no entrega. Entonces ahora vamos a abrir la guía. ¿Y los ejeron los dos últimos? ¿Terminaron los dos últimos de la guía? ¿El peso de las 21 personas hicieron ese intervalo de clase? ¿O ese no lo han terminado? ¿Mm? Chiquillos, ¿lo terminaron? Ese, el 2 de la guía, el ejercicio 2 de la materia, se los voy a compartir aquí. ¿Pueden ver mi escritorio? ¿Pueden ver mi escritorio ahí? Chicos,
¿Se escucha o no? ¿O no me escuchan nada? Sí. ¿Pudieron hacer el ejercicio 2 y 3 de la materia, los que estaban pendientes por realizar? ¿Realizaron el que le estoy compartiendo por pantalla? El de las 21 personas, los pesos de las 21 personas, ¿lo hicieron? ¿Lo agruparon? ¿O le faltó por hacerlo? ¿Mm? Vamos a desarrollar entonces el 2 y el 3 que quedaron pendientes ese día de la materia. Ya vamos a desarrollar esos dos que quedaron pendientes para posteriormente, ¿cierto?, revisar el de las tablas que realizaron para la variable cuantitativa, ¿cierto?, continua de la guía o discreta que aparece también en la guía. ¿Ya? Vamos a revisar entonces, vamos a revisar. Y les voy a compartir pantalla para que vean, ¿cierto? O sea, para que vean la pizarra. Y la pizarra vamos a ir realizando acá la resolución del ejemplo 2 y del ejemplo 3 de la materia. ¿La tienen descargada ahí, chiquillos, la materia? Para así dejar de compartirles mi escritorio, que ustedes tengan también la materia para que veamos el ejercicio, si lo hicieron bien. Entonces ustedes me van indicando. Vamos a prender la cámara ya y voy a compartirles la pizarra. Ahí. ¿Pueden ver bien la pizarra, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a revisar el ejercicio 2, la tabla de frecuencia para el peso, la tabla para el peso, tabla de frecuencias para el peso de las 21 personas. ¿Ya? Entonces acá nosotros primero necesitamos contar, ¿cierto? Haciendo un repaso, necesitamos contar el número de datos, ¿cierto? ¿Cuántos datos nosotros tenemos en ese ejemplo? En el ejemplo 2 de la materia, ¿cuánto es nuestro n? Siguiendo los pasos, ¿cierto? Del algoritmo. ¿Cuánto sería el n de mis datos? Si se necesita, ¿cierto? Sobre un grupo de 21 personas se realizan las siguientes observaciones de sus pesos medidos en kilogramos. Aparece la información, ¿cierto?, de la variable con los 21 datos. El dato primero es el 58 hasta, ¿cierto?, el dato último, el dato 21, que es el 64. Entonces dice agrupar estos datos en una tabla estadística. Entonces, ¿cómo agruparíamos estos datos? Primeramente, esos datos se deben ordenar de menor a mayor, ¿cierto? Esos datos se deben ordenar de menor a mayor para poder después encontrar la frecuencia absoluta, ¿cierto? Para poder así encontrar la frecuencia absoluta. Entonces, por tanto, primero debemos definir la variable. ¿Qué tipo de variable es la que se está midiendo, cierto? Se le midió a esas 21 personas una variable en específico, ¿cierto? Que nos piden construir en la tabla. ¿Cuál es esa variable, chiquillos?
¿Cuál sería esa variable? No importa que se equivoquen, pueden responder. ¿Cuál sería esa variable que se les midió a esas 21 personas? A ver, ¿quién me respondió aquí? El peso, ¿cierto? Muy bien. El peso está medido ¿en qué unidad de medida está ahí en ese enunciado? El peso está medido en kilogramos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y eso, qué tipo de variable es el peso? ¿Qué tipo de variable es el peso? ¿Cierto? Para construir una tabla de frecuencias. ¿Qué tipo de variable sería el peso? ¿Es una variable cualitativa, cuantitativa? ¿Qué tipo de variable es el peso? ¿Mm? Cuantitativa, ¿de qué tipo? ¿Discreta o continua? ¿Toma un intervalo? ¿Puede tomar cualquier valor en un intervalo? ¿Son mediciones? Sí, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor en un intervalo también. Entonces es cuantitativa, cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, por tanto, es la variable cuantitativa continua. ¿Qué dijimos en la construcción en la construcción de la tabla de frecuencia cuando tenemos una variable cuantitativa continua? Entonces, dijimos que debe especificarse ahora con intervalos de clase, ¿ya? Entonces, acá los intervalos de clase deben definirse mediante la regla de Sturges, ¿cierto? Y ahí cuánto nos dice ahí, cuánto debemos tener nosotros indicado primeramente hacer un algoritmo, ¿cierto? Entonces, primeramente tenemos que ordenar nuestros datos de menor a mayor, donde el mínimo de nuestros datos, ¿cierto? Va a ser el peso 39 y el máximo de nuestros datos va a ser el peso 72. ¿Ya? Ahí ordenamos nuestros datos y luego calculamos, ¿cierto? Indicamos el n. ¿Cuál sería el n? El n sería, ¿cuántas personas tenemos ahí en el ejemplo? En esos datos, ¿cuántos datos tenemos? ¿Cuántas personas se les midió el peso? ¿Cuánto sería nuestro n? 21, ¿cierto? 21, ese sería el primer paso, ¿cierto? Tenemos nuestro n, luego el paso 2 necesitamos, ¿cierto? Ahora necesitamos encontrar el número, ¿cierto? El rango, y el rango consta del máximo menos el máximo de nuestros datos, el máximo del peso menos el mínimo del peso. Entonces necesitamos ver, ¿cierto? ¿Cuánto es la variabilidad que tienen? El máximo menos el mínimo. El máximo, ¿cuánto sería de los datos? ¿Cuánto sería el máximo del peso? ¿Cuántos kilos es el máximo del peso? 72, muy bien, ¿cierto? 72. Le restamos el mínimo del peso que sería, ¿cuánto sería el mínimo del peso que aparece en los datos? Se ve bien el,
la pizarra, chiquillos? Muy bien, es 39 el mínimo. 39 el mínimo. Y nuestro rango, ¿cierto? Nuestro rango es de 33 kilos, ¿cierto? Nuestro rango es de 33 kilos. Posterior a ello, ¿cierto? El paso 3. ¿Pueden ver acá el paso 3? Ahí, si ustedes me dicen que baje más la pizarra, la suba, ¿cierto? Ahí ustedes me van indicando para ir que la suba la pizarra o la baje, ¿ya? El 5, ¿cierto? El K5 y la amplitud 66, ¿cierto? Necesitamos muy bien. Voy a cargar mi computador que se me está descargando. Se me está descargando. Muy bien, ¿cierto? Entonces tenemos ahí que la amplitud, ¿cierto? Necesitamos calcular el K. El K es 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de 21. Y eso, por tanto, es igual a 5,36. 5,36. Y el K nos da que es, ¿cierto?, la parte entera de 5. Entonces, por tanto, el paso 4 es la amplitud. La amplitud es el rango, 33, dividido en 5. 33 dividido en 5 y nos da una amplitud de 6,6. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahora empezamos ya a construir la tabla, ¿cierto?, de frecuencia, con 5 intervalos, comenzando en el mínimo que es 39. Entonces, ustedes me van a indicar el límite de los intervalos. ¿Cuánto fue el límite que les dio de los intervalos? De los 5 intervalos. Entonces, ¿cuál sería el primer intervalo? El intervalo de clase, ¿cierto? El intervalo de clase. Comenzamos con el primer intervalo. ¿Cuánto sería acá? ¿Quién inicia? Es el mínimo. Muy bien, ¿cierto? 39 a 45,6, que es el mínimo más la amplitud más los 6,6, abierto, ¿cierto? En el segundo, tomando el 45,6 y a 52,2 abierto, ¿cierto? 45,6 más la amplitud, que serían 52,2 abierto. El tercero, tomando el 52,2, a 58,8, ¿cierto? A 58,8 abierto. El cuarto, tomando el 58,8, a, ¿cierto?, más 6,6, 65,4 kilos abierto. Y acá el último sería de 65,4 y más la amplitud, ¿cierto? Llegamos a 72 kilos, ¿ya? Llegamos a 72 kilos y ahí cerramos. Ahí queda el último, ¿cierto? Con el intervalo cerrado. Por tanto, ahora viene el cálculo de la marca de clase, ¿ya? Y la marca de clase es el promedio de los dos intervalos, o sea, la suma, ¿cierto? Lo dividimos por 2,
de 39 más 45,6 dividido en 2. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da el primer promedio? Que sería la marca de clase, ¿ya? Que sería la marca de clase. Entonces, por tanto, ¿cuánto sería ahí el promedio? Luego viene de la marca de clase, ¿cierto? Mientras ustedes calculan el promedio, me indican los promedios ahí. Sería la marca de clase, luego viene la frecuencia absoluta denotada por n sub i, ¿ya? La frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada, n sub i mayúscula, ¿ya? Y posteriormente viene la frecuencia relativa denotada por f sub i, la frecuencia relativa denotada por f sub i, ¿ya? Entonces, por tanto, luego viene h sub i, que es la frecuencia relativa porcentual, el porcentaje de cada intervalo. Luego viene la frecuencia relativa acumulada, denotada por f mayúscula sub i, ¿ya? Y luego viene la frecuencia relativa acumulada porcentual, h sub i, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, el promedio entre 39 y 45,6, ¿cuánto daría? Calcular el promedio. Vamos a llegar que el promedio es de 42,3 kilos, ¿ya? 42,3 kilos. El promedio entre 45,6 y 52,2 sería de 48,9 kilos, ¿ya? El promedio entre 52,2 y 58,8, 55,5, ¿cierto? Muy bien. Entre 58,8 y 65,4, ¿cierto? Tenemos que es de 62,1 kilos, 62,1 kilos. Y entre 65,4 y 72, ¿cierto? Tenemos que es de 68,7 kilos. 68,7 kilos. ¿Estoy grabando la clase o no? Así, ya. Siempre se me... Ese. Ya. Entonces, la frecuencia absoluta. Al tener los datos ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Encontramos la frecuencia absoluta de los pesos que se encuentran entre 39 y 45,6, ¿ya? No tomando el 45,6. ¿Cuántos encontramos? ¿Cuántas personas encontramos en ese peso? ¿Cuántas personas encontramos entre 39 y 45,59 kilos? ¿Mm? ¿Cuántas personas fluctúan el peso entre ese peso? Al ordenar los datos, ¿cuánto les quedó a nuestro primer N1? ¿Cuántos se encontraron? ¿Cuántas personas encontraron? Tres. Tres personas, ¿cierto? Tienen el peso entre 39 kilos y 45,59 kilos. Entre 45,6 y 52,2, ¿cuántas encontramos?
encontramos 2 personas, ¿ya? Entre 52,2 y 58,8 encontramos 6 personas, ¿ya? Entre 58,8 y 65,4 encontramos 3 personas, ¿ya? 3 personas. Y entre 65,4 y 72 kilos encontramos 7 personas, ¿ya? Entonces el total, ¿cierto?, de las unidades de análisis, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 21, el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, por tanto, nosotros debemos ahí sumar y nos va a dar 21. Luego la frecuencia acumulada es, ¿cierto? La absoluta acumulada es la frecuencia absoluta propiamente tal, sumándole, ¿cierto?, la siguiente frecuencia. Sería 3 más 2, 5, ¿ya? Más 6, 11, más 3, 14 y más 7, 21. Ya vamos a llegar ahí hasta el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa es la proporción, ¿cierto? Cada valor de la frecuencia absoluta dividido en el tamaño de la muestra. Entonces el primero, ¿cierto? La primera frecuencia relativa indica que es de 0,143, 0,143. La segunda es de 0,095. La tercera es de 0,286, 0,286. La cuarta es de 0,143, ¿cierto? Al igual que la primera, 0,143. Y la quinta, ¿cierto?, es de 0,333. 0,333. ¿Cuánto debe sumar la...? ¿No se ve nada? Ahí, chiquillos, ¿me escuchan ahora bien? ¿Pueden ver bien ahí la tabla? ¿Ahí? ¿Ahora pueden ver bien la tabla? ¿Me siguen escuchando cortado? ¿O ahora me escuchan fluido? Voy a... No estaba con problema ahí. Ahí lo actualicé. Ahora... Ahí lo actualicé. Ahora, chiquillos, ¿me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan ahora? ¿O igual se sigue escuchando medio cortado? ¿La pizarra no la ven? Ahí se ve mejor la pizarra. ¿Se ve mejor la pizarra ahí? ¿Se ve bien los números ahí? Ahí la corrí un poquito más. Ahí se ve mejor. Ya. Ya, ahí ustedes me indican, ¿cierto? Ahí en el total, ¿lo logran ver de la tabla o la bajo más?
bajo más para que se vea el total, el último intervalo. ¿Logran ver bien el último intervalo? Ahí. Ya. Ahí se ve el último intervalo. Ya. Entonces, cuánto debe sumar la frecuencia relativa? ¿Cuánto debe sumar todas las proporciones, ¿cierto? Relativas calculadas a través de esa frecuencia absoluta dividida en el tamaño de la muestra? Debe sumar 1, ¿cierto? Debe sumar 1, el total. La porcentual, ¿cierto? Indica que es cada valor de la frecuencia relativa multiplicada por 100, ¿ya? Entonces ahí sería un 14,3% en el primero, un 14,3%, ahí ustedes le agregan por ciento, 0,095%, ¿cierto? 9,5%, 9,5%. En el tercer intervalo, ¿cierto? Tenemos que hay un 28,6%, 28,6%. En el cuarto sería un 14,3%, un 14,3%. Y en el quinto sería un 33,3%, 33,3%. Y eso va a sumar un 100%, ¿ya? Eso va a sumar un 100%. La frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Es cada valor de la proporción acumulado, ¿ya? Entonces, por tanto, va sumando el siguiente intervalo, la proporción, ¿cierto? Asignada al segundo intervalo. Entonces, por tanto, ahí quedaría 0,143 en el primero, ¿ya? En el primero. Luego viene 0, al 0,143 le sumamos el 0,095. Tenemos entonces acumulado 0,238. 0,238. Tenemos acumulado, ¿cierto? Más 0,286. Tenemos ahí que es 0,524. 0,524. Y 0,524 más 0,143 sería 0,667, 0,667 y luego 0,667 más 0,333 sería acumulado, ¿cierto? 1. Luego la relativa porcentual, ¿cierto? La relativa acumulada porcentual es la proporción acumulada multiplicada por 100, ¿cierto? Un 14,3%, un 14,3%. Ahora se va escuchando mejor, o igual se escucha cortado, chiquillos, o se va escuchando mejor ahora. ¿Se escucha bien, profe? Ya, ya, qué bueno, chiquillos, gracias. Entonces ahí el segundo intervalo sería un 23,8%, 0,524%, acumulado al tercer intervalo un 52,4% y acumulado, ¿cierto?, al cuarto intervalo sería 66,7%, 66,7% y posteriormente llegamos al acumulado al 100%, ¿ya? Entonces ahora, ¿cómo interpretamos esos pesos? ¿Cierto? Nos dicen que fueron 21 personas medidas.
el peso de millones de personas y nos indican cierto, nada más, ya nos indican. Ahora volví. Dice que se nos indica el peso de 21 personas, pero no nos dan institución, no nos dan el periodo, no nos dan nada más, sino que solamente dice que a esas 21 personas se les midió el peso en kilos y que se agrupara los datos en una tabla de frecuencia, ¿ya? Que se agruparan los datos en una tabla de frecuencia. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Nosotros vemos que debemos interpretarla, ¿ya? Ahí se debe interpretar, aparecen los intervalos de cada peso, ¿cierto? Aparece su peso promedio encontrado en cada uno de los intervalos. Por tanto, ahora, ¿cierto? Se debe interpretar la frecuencia relativa porcentual que la denotamos por H minúscula es la frecuencia relativa porcentual o el porcentaje propiamente tal, ¿ya? Y también tenemos acá la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? El acumulado del porcentaje correspondiente a cada intervalo, ¿ya? Entonces, por tanto, comenzamos. ¿Qué nos indica el primer H1? Indica que el 14,3% ya de las personas, de las 21 personas, tienen un peso promedio de 42,3 kilos, ¿ya? Un 9,5% de las 21 personas tienen un peso promedio de 48,9 kilos, ¿ya? Un 25,6% de las 21 personas tienen un peso de 55,5 kilos, ¿ya? Un 14,3% de las 21 personas tienen un peso promedio de 62,1 kilos y un 33,3% de las personas tienen un peso promedio de 68,7 kilos, ¿ya? El acumulado, ¿cierto? Indica que aquí nos indica que a lo más un 23,8% de las 21 personas tienen un peso promedio de 48,9 kilos, ¿ya? A lo más un 52,4% de las 21 personas tienen un peso promedio de 55,5 kilos, ¿ya? Y a lo más un 66,7% de las 21 personas tienen un peso promedio de 62,1 kilos, ¿ya? De esa forma nosotros vamos interpretando las frecuencias relativas porcentuales y la relativa porcentual acumulada. ¿Ya, chiquillos? El ejercicio 3. ¿Alguna duda del ejercicio 2? ¿Alguna duda en la construcción de la tabla? ¿Alguna duda del promedio, de la construcción del intervalo, de la frecuencia absoluta, la acumulada, la frecuencia relativa, la porcentual, la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual? ¿Alguna duda? ¿Siempre la variable cuantitativa continua? La variable cuantitativa continua siempre se construye de esta forma. Siempre van, ¿cierto? Todas especificando tanto la frecuencia, el intervalo de clase, va su marca de clase, que es el promedio del límite de los dos intervalos, va la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces, de esa forma se construye la tabla, ¿ya? El tercero de la materia nos dice que completemos, ¿cierto? Nos dice que calculemos los datos que faltan en la siguiente tabla. Entonces ahí ustedes me van a indicar cuáles valores se encontraron
en los límites, ¿cierto? Aparecen los límites ahí, el límite inferior, el límite superior, y aparece, ¿cierto? La frecuencia también absoluta. Nos entregan en esa tabla la frecuencia relativa y nos entregan también la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Nosotros sabemos que efectivamente, teniendo una de las frecuencias, tenemos la otra, ¿cierto? Y ahí vamos a completarla. Entonces, prepárenla para poder, voy a borrar la pizarra. ¿Puedo borrar, chiquillos? Me... Sí, borra nomás, profe. Ya. Voy a tomar. Ahí la muestra se la mejor. Estaba demasiado quebradiza en el otro lado. Ya, el ejercicio 3. Vamos a indicar entonces el límite inferior y el límite superior, ¿ya? Y me van a indicar ustedes ahora cómo vamos a completarlo, ¿ya? Ahí aparece el límite inferior y aparece el límite superior. Acá me indica que es la frecuencia absoluta, ¿cierto? La frecuencia absoluta me indica la frecuencia relativa. ¿Se ve bien la pizarra, chiquillos? ¿O no? Arriba, ahí. Ahora, ¿ahí se ve? Ya. Ya, ahí se ve. La tenía muy corrida hacia abajo. Por eso no sé. Ahí sí. Ahí sí, chiquillos. Entonces la frecuencia relativa y también nos dan la frecuencia absoluta acumulada. Ya, nos dan la frecuencia absoluta acumulada y nos piden solamente de esa tabla construirla. ¿Ya? Entonces nos indican, nos dan los intervalos, nos indican, ¿cierto? El primero está de 0 a 10. El segundo está de 10 a 20. El tercero está de 20 a 30. El cuarto está de 30 a 100. De 30 a 100. Y el quinto está de 100 a 200. Ahí cerrado. Entonces nos indican la frecuencia absoluta en el primero. Nos dicen que es de 60, pero está incompleto, ¿cierto? Nuestro N2 está incompleto. Dice que la tercera frecuencia absoluta es 30. La cuarta me dice que también está incompleta y la quinta también está incompleta. ¿Ya? La suma de eso tiene que ser el tamaño de muestra. ¿Ya? Me indican que tampoco se tiene la primera frecuencia relativa. Tenemos la segunda, ¿cierto? Tenemos la segunda frecuencia relativa, que es 0,4.
Nos falta la tercera, que también está incógnita. Ya tenemos la cuarta, que sería 0,1. Y tenemos la quinta, ¿cierto? Y nos falta la quinta. Nos faltaría la quinta también que calcular como incógnita, ¿ya? Sabemos que la suma de las proporciones tiene que dar 1. La suma tiene que dar 1, ¿ya? Y también tenemos, nos entregan de la acumulada, la frecuencia acumulada que sería 60. En el segundo está inconcluso, ¿cierto? N2 no sabemos cuánto es. En la tercera nos indican que acumulado es 170, ¿ya? Nuestra absoluta acumulada 4 tampoco la tenemos, ¿ya? Y tenemos el total de la muestra, ¿cierto? El total de la muestra nos indican que es de 200, por tanto acá el total de la muestra, ¿cierto? Indicado acá en el último acumulado, en la absoluta acumulada, nos va indicando que ese es el total de la muestra. Entonces acá el n va a ser de 200. Sabemos que el n es de 200, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos encontrando el resto de la tabla, ¿cierto? Nuestra frecuencia relativa nos indica que es 0,4 la 2 y el tamaño de muestra es de 200. Por tanto, ¿cómo podemos encontrar la frecuencia absoluta 2? Teniendo la frecuencia relativa 2 y teniendo el tamaño de muestra. Entonces, ¿cuánto sería entonces mi frecuencia absoluta correspondiente al segundo intervalo? ¿Cuánto sería ahí? $80, muy bien, ¿cierto? Sería la frecuencia 80, perfecto, 0,4 por 200, ¿cierto? 0,4 la proporción multiplicada por 200. Luego, ¿cierto? Tengo que el N4 también, ¿cierto? Tengo ahí la proporción. Tengo la proporción que sería 0,1 y 0,1 multiplicada por 200. ¿Cuánto nos da el N5 ahí? Perdón, el N4. 0,1 por 200. ¿Cuánto sería el N4? 20, profesora. Muy bien. Sería 20, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí tenemos, ¿cierto? 60 más 80 más 30 y más 20. ¿Cuánto nos faltaría para llegar a 200? Nos faltaría 10, ¿cierto? Nos faltaría 10. Ahí tenemos todas nuestras frecuencias absolutas, ¿cierto? Las encontramos todas nuestras frecuencias absolutas incógnitas. Y acá en la frecuencia relativa, teniendo la frecuencia absoluta y teniendo el tamaño de la muestra, ¿cuánto nos daría la primera frecuencia relativa? 60 es a 200, sería 0,3. ¿Ya? Sería 0,3. La tercera, 30 es a 200, sería 0,15. 0,15, ¿ya? Y la quinta, ¿cierto? Frecuencia relativa sería 10 es a 200, que sería 0,05, ¿ya? 0,05. Sumando todas las frecuencias, ¿cierto? Nos va a dar 1. Y acá vamos a encontrar, teniendo todas las absolutas, vamos a encontrar la acumulada, ¿cierto? Teniendo 60, 60 más 80 nos indica que es ahí. ¿Qué valor es ahí? 140, ¿ya? Que es 140, ¿ya? 140 más 30 es 170.
170 más 20 es 190, por completar ahí. Y 190 más 10, ¿cierto? Va a dar el tamaño de muestra que estaba estipulado y que estaba especificado. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de esa forma se fue construyendo con los datos faltantes. Con los datos faltantes, si nos da... Por eso es importante entender cómo se construye la tabla, para que así, ¿cierto? Nosotros vamos viendo cuando una columna tenga la información, también saber que a partir, ¿cierto?, de la frecuencia relativa, yo voy a tener la frecuencia absoluta, y a partir de la frecuencia también absoluta voy a tener la acumulada a partir de la absoluta que vaya teniendo, ¿cierto?, en primera instancia. ¿Alguna duda en la construcción de esta tabla, chiquillos? ¿Alguna duda? Para pasar al 5 de la guía. ¿Cómo desarrollaron la cuantitativa discreta? ¿Cómo desarrollaron la tabla de frecuencia para la cuantitativa discreta? ¿Ya? Del ejercicio 5 de la guía. ¿Puedo borrar acá, chiquillos? Chicos, ¿me escuchan? ¿O no? ¿O se escucha cortado de nuevo? Se escucha bien, señorita. Ya, gracias. Gracias. ¿Puedo borrar la pizarra o les falta por anotar datos? Borra nomás, profe, está todo listo. Ya, gracias. Vamos a verificar cómo desarrollamos, cómo fuimos desarrollando el ejercicio 5. Ahí en esa guía, ¿cierto? Se les presentó esa guía que ustedes ven, la guía de ejercicios de la clase 3. Estábamos viendo ahí, ¿cierto? Nos indican información, dice que en la última hora han acudido al servicio de urgencias de un establecimiento en particular 8 funcionarios de una planta, cuyos datos de ingreso se encuentran resumidos en la siguiente tabla. Entonces fueron 8 funcionarios enfermos de una planta, ¿cierto?, al servicio de urgencia. Ahí, ¿cierto?, se les midió ciertas variables, entre ellas algunas cualitativas, otras cuantitativas continuas y otra cuantitativa discreta. Entonces ustedes me las van a clasificar. ¿Qué le colocaron en el sexo? ¿Qué tipo de variable es el sexo? Cualitativa nominal. El sexo, ¿cierto?, es una tabla, es una variable, perdón, cualitativa nominal. Luego viene el peso. El peso, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa continua. El peso es una cantidad, ¿cierto?, que se encuentra en un intervalo medido en los reales, por tanto es cuantitativa continua. La tercera, la estatura, que está en metros. La estatura que está en metros. La misma, profe. También, ¿cierto? Se mide en los reales. Se mide en los reales. Toma cualquier valor en un intervalo. Es cuantitativa continua. ¿Ya? Cuantitativa continua. Luego viene la temperatura, ¿ya? Luego viene la temperatura,
y la temperatura en grados Celsius. ¿Qué tipo de variable sería, chiquillos? La misma. La misma, ¿cierto? Se miden los reales, cuantitativa, continua. Luego, la quinta, ¿cierto? Es las visitas. El número de visitas previas al servicio de urgencia, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa discreta. Esa, ¿cierto? Es cuantitativa discreta. Entonces, esa tabla se va a realizar diferente a la cuantitativa continua, ¿cierto? En esta nosotros vamos a trabajar una tabla de frecuencia para datos no agrupados. Luego viene la sexta, es el dolor. ¿Y el dolor qué tipo de variable es? Cualitativa ordinal. Ordinal, ¿cierto? Es cualitativa ordinal porque el orden, ¿cierto? Importa aquí en las categorías. Tiene un orden natural entre las categorías. Cualitativa ordinal. Entonces me interesa, ¿cierto? Realizamos para la variable cuantitativa continua que se realiza un intervalo, ¿cierto? Un intervalo de clase, ¿ya? Un intervalo de clase. Pero ahora para el número de visitas, nosotros necesitamos ahora construir la tabla, ¿ya? El número de visitas me indica que es cuantitativa discreta y si es cuantitativa discreta, entonces se trabaja para una tabla de frecuencia con datos no agrupados, ¿ya? Y si son datos no agrupados, son los valores propiamente tal del recorrido que toma, el recorrido finito que toma esta variable, ¿ya? Entonces acá no necesitamos calcular intervalos, rango, amplitud, ni nada, ¿ya? Entonces, esta es más sencilla de calcular que la cuantitativa continua, que es para datos agrupados, ¿ya? Ahí necesitamos de la cantidad de intervalos que tenemos, ¿ya? Ahí necesitamos la cantidad de intervalos que tenemos. Entonces, por tanto, nosotros ahí necesitamos realizar acá la tabla de frecuencia iría con la marca de clase y la marca de clase, ¿cierto? Iría el recorrido que toma la variable. ¿Cuál es el recorrido que toma la variable para el número de visitas, chiquillos? ¿Cuál es el recorrido que toma? El recorrido que toma es de ninguna visita, una visita y dos visitas, ¿ya? Y ahí colocamos el total. Recuerden que para la variable cuantitativa discreta nosotros necesitamos la marca de clase, o sea, el recorrido que toma los valores de mi variable cuantitativa discreta, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma vamos construyendo con todo lo demás, con la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? De esa forma. Entonces acá vamos a tener cuántas pacientes no recibieron ninguna visita. Entonces ahí debemos contar cuántos tuvieron 0 visitas, o sea, no recibieron ninguna 4. visita. 4, ¿cierto? 4. ¿Cuántos recibieron una visita? 3. ¿Y cuántos recibieron 2 visitas? 1. ¿Ya? El total que nos va a dar ahí, el tamaño de la muestra, que serían 8 pacientes, ¿cierto? Y la acumulada
sería 4, más 3, 7 y más 1, 8, ¿cierto? Ahí va a estar el tamaño de la muestra. La relativa, la proporción 4 es a 8, que sería 0,50. 3 es a 8 sería 0,37. 0,37 y nos indica que 1 es a 8 es 0,13, ¿ya? 0,13. Y ahí nos da, ¿cierto?, la proporción que da 1. Luego viene la porcentual, que sería un 50%, el 50%, 37% y un 13%. Eso da un total de 100%, ¿ya? En la relativa acumulada sería ahí la relativa propiamente tal, acumulando, ¿cierto? El siguiente, 0,50 más 0,37, 0,87, 0,87 más 13 sería 1, ¿ya? Luego la porcentual es la relativa acumulada multiplicada por 100, que sería 50%, 87% y 100%, ¿ya? Entonces se construye de forma distinta. La cuantitativa discreta se construye en forma diferente a la variable cuantitativa continua. Esta se construye con marcas de clase, ¿ya? Y la anterior era con intervalos de clase, ¿ya? Entonces, por tanto, acá se interpreta también el porcentual. La relativa porcentual sería 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia no recibieron ninguna visita, ¿ya? Un 37% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia recibió una visita y el 13% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias recibieron 2 visitas, ¿ya? Nos indica también que a lo más, la acumulada nos dice que a lo más el 87% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia recibió una visita, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma también se va interpretando los términos de la tabla, ¿cierto? Van siendo los mismos en cuanto a si es clase, intervalo o marca de clase. Esto se va construyendo de la misma forma. Esta es la cantidad de unidades de análisis, esta es la cantidad acumulada, esta es la proporción de unidades de análisis en comparación a la muestra que vamos teniendo, el porcentaje, la relativa acumulada, la acumulada de la proporción, ¿cierto? Y este es el porcentaje acumulado. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo construyeron el sexo y el dolor? ¿Cómo construyeron el sexo y el dolor, chiquillos? El sexo como cualitativa nominal. El sexo como cualitativa nominal. El sexo como cualitativa nominal solamente, ¿cierto?, se construye sin la acumulada, ¿ya? Recuerden que como no requiere orden en la cualitativa nominal, solamente acá queda especificada la absoluta, ¿ya? Queda la relativa, la frecuencia relativa y queda la relativa porcentual, ¿ya? La relativa porcentual. Eso va en el sexo, ¿ya? Las clases. Entonces, hombre y mujer. Entonces, la clase mujer u hombre, ¿cierto? Puede ser cualquiera de las dos, no va a ningún orden entre ellas porque es nominal, ¿cierto? Ahí tenemos que encontramos 6 mujeres y 2 hombres, ¿cierto? Un total de 8. Encontramos, ¿cierto? Acá un 75%, 0,75 la proporción y 0,25 nos da un total de 1.
y la porcentual, ¿cierto? Acá el 75% y un 25%. O sea, un 75% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia son mujeres y un 25% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia son hombres, ¿ya? De esa forma, entonces vamos construyendo la tabla. Se va, ¿cierto?, acotando en comparación a la ordinal. Luego viene la ordinal, ¿ya? Y la ordinal ahora sí requiere orden entre las categorías. Por tanto, acá, ¿cierto? Acá vamos a tener nosotros la clase, ¿cierto? La clase va a estar ordenada, que es el dolor, empezamos con leve, moderado y severo. Leve, moderado y severo, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a encontrar ahora, indíquenme cuántos pacientes acudieron con dolor leve. ¿Cuántos pacientes acudieron con dolor leve? 3. 3. ¿Cuántos acudieron con moderado? 1. 1. ¿Y con intenso? Intenso no era severo. 4. 4, ¿cierto? Era intenso, aquí. Intenso era 4. Ahí suma, ¿cierto? 8. Nos da ahí que 13 a 8 es 0,37. Ya, 1 es a 8, 0,13. Y 4 es a 8, 0,50. ¿Ya? La porcentual nos indica que es 37%, 13% y un 50%. Y aquí, ¿cuál nos faltaría agregar? ¿Cuál nos faltaría agregar acá, chiquillos, en la variable dolor? Como está clasificado en orden las categorías, ¿qué columna nos faltaría agregar acá que no tiene la nominal? Que en la nominal no se calcula porque entre las categorías no hay orden, pero acá sí. ¿Cuál nos faltaría calcular acá? La acumulada, profe. La acumulada, ¿cierto? La relativa acumulada y también la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces ahí vamos sumando 0,37 el primero más 0,13, 0,87, 0,87, ¿cierto? Y más 0,50 da 1. 0,37 0,37 más 0,13 0,50, ahí me equivoqué. 0,37, estaba sumando la acumulada. 0,37 más 0,13, 0,50 y más 0,50 da 1, ¿ya? Y en el porcentaje acá el 37% y el 50% para llegar, ¿cierto?, acumulado a un 100%. Entonces acá se interesa el orden. Como interesa el orden, va la acumulada, ¿cierto? Que nos dice que a lo más el 50% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias presenta un dolor moderado, ¿ya? De esa forma vamos interpretando la tabla de frecuencia. Y acá nos indica propiamente tal la porcentual, que un 37% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias tienen un dolor leve. 13% de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia tienen un dolor moderado y un 50% de los pacientes presenta dolor intenso. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de esa forma se van construyendo las tablas. Cada una tiene su propio orden, ¿ya? Entonces, el miércoles vamos a ver lo que son los gráficos. Vamos a comenzar con la materia de los gráficos y para ello necesito que
tengan descargado el R, porque vamos a trabajar con el programa R. ¿Ya, chiquillos? Así que por Teams quedamos ahora hasta acá. Ya, que tengan un muy buen fin de semana. Profe, ¿cuándo es la prueba? La prueba, déjame revisar. Está en la planificación, pero igual la voy a revisar acá. Está en la planificación curricular. Déjame revisarla Parece acá. que es el 29, profe. Parece que es el 29, pero déjame cerciorarme igual por si acaso. Aquí está la planificación curricular. Cristóbal Cortés, profe, me dice que es el 29. Sí, me parece que sí. Sí, el viernes 29 de mayo es la primera prueba. ¿Ya? Ahí para que vayan revisando las fechas. Ya nos queda la próxima clase y nada más. O sea, el miércoles y el viernes. Y después el miércoles que viene también el 20. Nos quedan 3 clases. El miércoles, el 13, el viernes 15, el miércoles 20 y el miércoles 27. Ah, nos queda una clase más, que bueno. Entonces ahí la primera sería el 29 de mayo. Ya, nos quedan 5 clases más. No, pues feriado. El viernes 22 es feriado. Sí, pues no. Nos queda el 13, el 15, el miércoles 20, y nos quedan 4, y el miércoles 27. Sí, el 22 es feriado. Nos quedan 4 clases, chiquillos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver la parte gráfica el miércoles. Vamos a ver lo que son los gráficos y comenzamos ya a analizar las medidas después de tendencia central, de dispersión y de posición. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, profe. Chao. Gracias.